grandemente este día a todos y a todas ustedes. Hoy en este año que empieza en enero, en muchas iglesias alrededor del mundo empiezan las famosas primicias, las cuales tú tienes que aportar, ¿verdad? O tienes que dar de lo primero, supuestamente para que Dios te bendiga todo el año. Y esto es algo muy controversial ha sido todo, durante todo el tiempo, pero algo muy interesante que debemos de tomar en cuenta que las primicias, primeramente, si ustedes leen la palabra de Dios en los libros, ¿verdad? En el Pentateuco, en el libro de Éxodo, en el libro de Levítico, y así como van corriendo los libros, tú te vas dando cuenta que todo eso eran estatutos que Dios ya había puesto para Israel, porque como lo vamos viendo, tú vas leyendo la palabra de Dios, dice la palabra de Dios en muchas partes de la Biblia, dice que habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel. Y al referirse que habla a los hijos de Israel, se estaba refiriendo prácticamente a la palabra de Dios en que directamente estaba hablando al pueblo de Israel, ese pueblo escogido que había sacado de Egipto en ese tiempo, para que él para que ese pueblo, ¿verdad?, le sirviera y le adorara. Pero más allá de todo esto, las primicias que hoy en día te ponen los líderes los supuestos líderes, ¿verdad? O falsos maestros que te ponen alrededor del mundo en las iglesias, en que en este mes de enero, ¿verdad? Empiezan diciendo que si tú tienes que darle a Dios para que Dios te dé, y tú tienes que, con este afán lo hacen o muchas veces te lo disfrazan, de que tú tienes que darle a Dios lo primero, lo primero de ti. Y si nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? Claro que nosotros tenemos que dar y claro que nosotros tenemos que darle a Dios porque de hecho nomás no le pertenece el 10% ni el 5% le pertenece todo. Pero la forma que lo hacen es muy mezquino. Pero si tú también te das cuenta y tú te vas y vas leyendo la palabra de Dios y tú pones mucha atención a lo que ellos te dicen, ¿verdad? Que ellos acomodan la palabra de Dios a como les conviene, para acomodarla, para hacerte sentir mal o para hacerte creer que Dios te va a bendecir si tú das algo. Recordemos que a Dios no necesitamos comprarle el favor de Él porque Dios ya dio todo por nosotros en la cruz al dar a su Hijo Jesucristo. Nosotros como agradecimiento, ¿verdad? Claro que tenemos que dar, claro que tenemos que servir a Dios, claro que tenemos que ser generosos, ¿verdad? Pero la palabra de Dios también nos marca que nosotros seamos generosos conforme nuestro corazón, ¿verdad? Nos dicta y nos dice, también ahí está, él entra el examinarnos nosotros, de que no debemos de caer en la tacañería, porque pues ya sería algo cruel, ¿verdad? Y despiadado, porque también nosotros estamos conscientes que las obras de Dios se mueven con dinero, pero también tenemos que tener en la conciencia y en la mente y en el corazón que a veces vienen rachas en las cuales no estamos preparados para estar dando y dando y dando. Pero sin embargo, en muchas iglesias esto sí te lo imponen, ¿verdad? Que si tú no das o que si no, o no oran por ti o no. Son muchas cosas falsas que están introduciendo en este tiempo los falsos maestros, pero volvamos a las primicias de enero, ¿verdad? Ellos te quieren hacer creer que todo lo que dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento todavía es para ti. Y no, realmente, si fuera para nosotros, sería muy difícil hacer todo lo que Dios pedía al pueblo de Israel en ese tiempo, porque cada vez que pecaban, cada vez que hacían algo que no le agradaba a Dios, tenían ellos que estar ofrendando. Y ya lo vemos en el capítulo 5 de Levítico, ¿verdad? Hay muchas ofrendas por el pecado y ofrendas de paz, son diferentes ofrendas, pero todo eso tenías que darle a Dios algo. Sin embargo, algo a mí que me llama mucho la atención y te lo dejo aquí personalmente, ¿verdad? Y te lo digo, que ellos no dicen, por ejemplo, esas personas que te están predicando, porque hay muchas que sí se prepararon en un instituto bíblico, y sí fueron a un instituto bíblico, pero las prepararon para eso, porque todo se vuelve como una mafia, ¿verdad? Yo te doy un título y tú me vas a dar más adelante, tú me vas a tener que dar cuentas a mí, así que yo te voy a enseñar algo para que tú le digas al pueblo, le digas a los congregantes lo que tienen que hacer para que tú me sigas trayendo. O sea, es como una cadena que se va recorriendo. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta y no hay que juzgar y no generalizar, pero sí hay que darnos cuenta de la realidad que estamos viviendo dentro de las iglesias hoy. Y algo muy interesante cuando tú le preguntas a un líder, ¿verdad? De los que te está predicando, de esos que te están predicando que te tienes que traer y que tienes que llevar porque a Dios es lo que le agrada y tú tienes que dar lo mejor que tú tienes y todo eso conforme a lo que ellos dicen y en lo que ellos se basan. Es todo esto que el pueblo de Israel traía y traía y traía y traía. Sí, claro que sí traía y te lo vuelvo a repetir. El pueblo de Israel y la iglesia de Cristo es algo muy diferente. Porque recordemos desde que Cristo vino a esta tierra y fue crucificado
y dio la vida por nosotros en esa cruz del Calvario, se rompió el velo. Y Cristo, desde el Nuevo Testamento, desde ahora que nosotros entramos en la iglesia de Cristo, en el cuerpo de Cristo, nos marcan cosas diferentes. Y es interesante porque tú, cuando te pones a decirle esas cosas a la gente que supuestamente sabe y supuestamente te está dirigiendo, empiezan a transgiversarte la palabra de Dios y acomodarla como ellos quieren. Tú les puedes hacer una pregunta muy fácil y muy directa. Tú les puedes decir, bueno, si tú me estás exigiendo todo eso porque Dios lo exige, entonces ¿por qué tú también no te sometes a lo que la palabra de Dios dice como sacerdotes, a lo que tenían que hacer, que no tenían que comer puerco, que no tenían que hacer muchas cosas para poder agradar a Dios? Ah, no, eso te van a decir, eso ya no. Entonces, ¿cuál es el fin? El fin de todo este tipo de personas es sacarte el dinero de una forma sagaz y de una forma mezquina para que tú, con tu miedo, ¿verdad?, que ellos generen más ganancias, desgraciadamente. Así que abramos los ojos, ¿verdad? Y te lo vuelvo a repetir, claro que sí le tenemos que dar a Dios porque Dios es dueño de todo lo que nosotros pertenecemos, porque no nomás el 5% ni el 10%. Se supone que nosotros como creyentes y como seguidores de Cristo, como discípulos, tenemos que darle lo mejor, claro que sí, pero tenemos que darnos cuenta de qué manera se lo tenemos que dar. Tenemos que darnos cuenta que tiene que ser de corazón, agradando a Dios primeramente. Nuestra primera ofrenda tenemos que ser nosotros mismos, nosotros. Dice la palabra de Dios que tenemos que presentarnos, ¿verdad? Como ofrenda viva, ¿verdad? Y sacrificio vivo para Cristo. Nosotros primeramente tenemos que rendirnos a Cristo y negarnos a nosotros mismos para poder ser agradables a Él y ya después lo demás. Y algo que a mí me llama mucho la atención también, ahorita que estaba leyendo el libro de Levítico lo voy leyendo por partes y lo voy leyendo no para atacar a nadie ni contender con nadie, simplemente lo que Dios a mí me da personalmente. Y la palabra de Dios dice en el capítulo 5 dice, si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo de que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Y aquí entra algo muy interesante porque si tú te das cuenta en esta palabra, ¿verdad? Dice, si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Y desgraciadamente ahorita, en este tiempo, hay mucha gente que ve cosas dentro de la iglesia, y no nomás dentro de la iglesia, mucha gente, ¿verdad? Y no lo testifica y se queda con eso. Inclusive hay muchos líderes, muchos que solapan el pecado por los diezmos o por la gente que está ahí, porque ni siquiera sirven, ni siquiera van, pero como lisonjean. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? También que aquellos lisonjeadores, va, de los que se dejan lisonjear, pues son arrastrados hacia el mal. Entonces, ¿con qué nos enseña la palabra de Dios, verdad? O sea, dice la palabra de Dios que el que no lo denunciare, él llevará su pecado. Imagínense nomás ustedes qué tremendo, ¿verdad? De toda esta gente, todos estos líderes, y cuando aún tú los confrontas y te dicen, ¿verdad? Y te dicen que no juzguemos, que no, claro que no juzgamos, ¿verdad? El hermano, la hermana, pero juzgamos las acciones y lo que se está viendo dentro del cuerpo de Cristo, para que el cuerpo de Cristo y la gente y los líderes caminen lo más recto que se pueda, porque nosotros tenemos la responsabilidad de que la gente vea un cambio en nosotros y que nosotros mismos demos a testificar ese cambio que Cristo ha hecho en nosotros. Pero cuando no lo presentamos así, blasfemamos el nombre de Jesucristo y desgraciadamente hay muchos líderes y mucha gente en muchas iglesias, no generalizo, pero sí hay mucha gente en iglesias y líderes, ¿verdad?, que viven de una forma y viven de una forma que no agrada a Dios, pero aparentan otra cosa. Y desgraciadamente cuando tú te presentas con la palabra de Dios y les presentas algo que está mal delante de la escritura, ellos te dicen que no juzgues, que no hagas eso porque eso ya no se debe de hacer. Pero aquí la palabra de Dios, aún en el libro de Levítico, esto va dirigido para muchos que dicen, ¿verdad?, que el libro de Levítico y todos los libros del Antiguo Testamento, o sea, siguen vigentes para la gente de este tiempo. Bueno, yo te digo directamente a ti, aquí está la palabra de Dios y te confronto, ¿verdad? Porque también la palabra de Dios te está diciendo, ¿verdad? Y que Él no denuncia el pecado o lo lleva consigo, ¿verdad? Ese carga su pecado. Entonces, ¿tú cómo estás cargando con el pecado que estás encubriendo o que estás dejando pasar porque la gente te está lisonjeando, porque la gente te está dando algo y obtienes una ganancia? Y tú realmente no obedeces la palabra de Dios, sino que primeramente pones un libro antes o pones otras cosas, pero no pones la palabra de Dios. Entonces tú ya no estás siendo transparente con esa gente, ni con la congregación, ni con nadie más, y menos con Dios. Delante de Dios tenemos que estar claros y tenemos que ser transparentes, y más la gente que lleva una responsabilidad tan grande como una congregación o que es líder de una congregación. Esto se los dejo de tarea, ¿verdad? Y que lo analicen
y que sigan hacia adelante con Jesucristo. Recuerden que nosotros sí tenemos que dar, pero conforme a Dios nos pone nuestro corazón y a nuestras posibilidades. Amén. No tienes que andar pidiendo prestado, no tienes que andarte embarcando por ningún lado, no tienes el por qué darle a aquellos mezquinos y falsos maestros que te dicen que traigas y traigas y traigas y lleves, porque solamente Dios así te va a bendecir. Dios te bendice porque Él ya dio el mayor sacrificio por ti, que fue Jesucristo. Si tú caminas bajo la voluntad de Cristo, créeme que Dios te va a bendecir conforme a su voluntad y a su tiempo. Dios te bendiga grandemente. Amén.